Un saludo para todos, soy Luis Enrique Arteaga y en esta oportunidad continuaremos con nuestras clases de estructura y propiedades de los materiales. Hablaremos sobre las soluciones sólidas. Los elementos metálicos puros tienen pocas aplicaciones en ingeniería. Por ejemplo, el cobre o el aluminio de alta pureza se usan para fabricar circuitos microelectrónicos. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones se emplean aleaciones. Una aleación se define como un material que tiene propiedades de un material metálico y está conformado por múltiples elementos. El acero al carbono es un ejemplo de aleación de hierro y carbono. Lo mismo pasa con los aceros inoxidables, resistentes a la corrosión, los cuales son aleaciones de hierro-carbono que contienen otros materiales como cromo, níquel, entre otros. Se ha comprobado que la resistencia de los materiales metálicos puede mejorarse de diferentes maneras. La primera es el endurecimiento por tamaño de grano, como lo hemos visto en otras oportunidades. Un tamaño de grano más pequeño implica mayor resistencia al deslizamiento de dislocaciones y mejores propiedades mecánicas del material. Lo mismo sucede con el trabajo en frío, que deforma los granos superficiales y les da mayor resistencia. Finalmente, la formación de partículas pequeñas de segundas fases y las adiciones de cantidades pequeñas de elementos nos ayudan también con este mismo propósito. Cuando se agregan cantidades pequeñas de elementos, puede formarse un material sólido conocido como solución sólida. Una solución sólida contiene dos o más tipos de átomos o iones que se dispersan de manera uniforme a lo largo del material. Las impurezas o los átomos pueden ocupar sitios dentro de las redes del cristal o en espacios intersticiales. Cuando se controla la cantidad de defectos puntuales por medio de la composición, se puede manipular ciertas propiedades, entre ellas las mecánicas, como en el caso de las soluciones sólidas. Por ejemplo, en los materiales metálicos, los defectos de punto creados por impurezas o átomos de soluto perturban el arreglo atómico del material cristalino e interfieren también con el movimiento de las dislocaciones. Los defectos de punto provocan que el material se endurezca por solución sólida. Hablemos ahora sobre las fases y los diagramas de fase. Una fase puede definirse como cualquier parte, lo cual incluye el total de un sistema físicamente homogéneo dentro de sí mismo y delimitado por una superficie que lo separa de cualquier otra parte. Por ejemplo, el agua tiene tres fases: agua en estado líquido, hielo en estado sólido y vapor en estado gaseoso. Cada fase tiene las siguientes características: la misma estructura o arreglo atómico a lo largo de ella, la misma o casi la misma composición y propiedades, y una interfaz definida entre cada una de las fases. Los diagramas de fase son de gran importancia en ingeniería de materiales, puesto que apoyan estudios de solidificación, microestructura, metalurgia y diseño de nuevos materiales. Los diagramas de fase son simplemente representaciones gráficas de las fases presentes en un sistema material, por lo general en función de la temperatura, la presión o la composición. Es decir, son una representación gráfica de las condiciones termodinámicas en estado de equilibrio. En la figura, por ejemplo, vemos el diagrama de fase para el agua y observamos cómo, dependiendo de la temperatura y la presión, esta puede variar en tres estados: sólido, líquido o gaseoso. El punto triple es un punto donde el agua la podemos encontrar en los tres estados, mientras que en el punto crítico se pierde la condición de equilibrio y no hay estabilidad entre el agua y el vapor. Gibbs fue un brillante físico y matemático norteamericano quien realizó algunos de los trabajos pioneros en relación al equilibrio termodinámico. Se conoce en nuestros días por haber desarrollado la regla de fases, mediante la cual se describe la relación entre el número de componentes y el número de fases de un sistema determinado y las condiciones que pueden permitirse que varíen, por ejemplo, la temperatura, la presión, etc. La fórmula general de la regla de Gibbs nos dice que 2 más C es igual a F más P cuando la temperatura y la presión pueden variar.
C corresponde al número de componentes químicamente independientes del sistema, F es el número de grado de libertad o el número de variables como la temperatura, la presión o la composición, y P es el número de fases presentes. La constante 2 en la ecuación implica que se permite variar la temperatura y la presión. Como ejemplo del uso de las reglas de fase, vamos a considerar el magnesio puro, tal como la gráfica que aparece en la figura. Esta muestra un diagrama de fases de una sustancia pura, por lo tanto C es igual a 1. Observemos las líneas que dividen las fases líquida, sólida y gaseosa. A este diagrama de fases de una sustancia pura también se le llama diagrama PT o presión-temperatura. En el diagrama de fases de una sustancia pura solo hay un componente, en este caso el magnesio. Sin embargo, según la temperatura y la presión, pueden existir una, dos o incluso tres fases presentes en cualquier tiempo. Apliquemos la regla de fases a diferentes puntos. El primero corresponde al punto A. En este caso, el magnesio es totalmente líquido y el número de fases es 1. Por lo tanto, la regla de fases indica que hay 2 grados de libertad. ¿Qué significa esto? En el punto A, dentro de unos límites, se puede modificar tanto la presión y la temperatura y la sustancia va a permanecer líquida. Dicho de otra manera, se debe fijar la temperatura y la presión para conocer con precisión si se encuentra en la parte líquida del diagrama. Veamos ahora el punto B. Este punto está en el límite entre las porciones sólida y líquida. Por este caso, el número de componentes sigue siendo 1, pero coexisten el estado sólido y líquido. Por tal razón, P es igual a 2. Vemos que al aplicar la ecuación F es igual a 1 y por lo tanto existe un solo grado de libertad. Esto nos quiere decir que si se modifica la temperatura, la presión obligatoriamente debe ajustarse para permanecer en el límite donde el líquido y el sólido coexisten. Miremos por último el punto X, donde coexisten los estados sólido, líquido y vapor. Mientras el número de componentes siga siendo 1, hay 3 fases. Y en este caso, el número de grados de libertad es igual a 0. Ahora no se tienen grados de libertad. Las 3 fases coexisten solo si se fijan la temperatura y la presión. Un punto en el diagrama de fases en que coexisten tanto la fase sólida, líquida y gaseosa en condiciones de equilibrio se denomina punto triple. Hablemos ahora sobre la solubilidad y las soluciones sólidas. El primer caso de solubilidad corresponde a la solubilidad ilimitada. Supongamos que tenemos un vaso de agua y un vaso de alcohol. El agua es una fase y el alcohol es una segunda fase. Si se vierte el agua en el alcohol y se agita, solo se produce como resultado una única fase en estado líquido, con características y propiedades únicas. Por lo tanto, el agua y el alcohol son solubles entre sí. Además, muestran una solubilidad ilimitada debido a que independientemente de qué proporción de agua o alcohol se adicionen, siempre se va a producir una única fase. De manera similar, si se mezclaran cantidades diferentes de cobre líquido y níquel líquido, solo se produciría una fase líquida, tal como vemos en la figura A. Esta aleación líquida tiene la misma composición y propiedades en cualquier parte, debido a que el níquel y el cobre tienen solubilidad química ilimitada. En B, las aleaciones sólidas de cobre y níquel muestran una solubilidad sólida completa, en la cual los átomos de cobre y níquel ocupan sitios aleatorios. Si se solidifica y enfría la aleación líquida de cobre-níquel a temperatura ambiente mientras se mantiene el equilibrio térmico, solo se va a producir una única fase. Después de la solidificación, los átomos de cobre y níquel no se separan, sino que se ubican de manera aleatoria dentro de una estructura cristalina cúbica de cara centrada. En la fase sólida, la estructura, las propiedades y la composición son uniformes y no existe una interfase clara entre los átomos de cobre y níquel. Por lo tanto, el cobre y el níquel también tienen una solubilidad
ilimitada. Miremos entonces las condiciones para que se presente esta solubilidad sólida ilimitada. Para ello debe satisfacerse las reglas de Hume-Rothery, las cuales son las siguientes. Primero, el factor de tamaño. Los átomos o iones deben ser de un tamaño similar, no con una diferencia que no sea superior al 15% entre sus radios atómicos. Esto evita o minimiza la deformación de la red. En referencia a la estructura cristalina, los materiales deben poseer la misma estructura cristalina. De lo contrario, ocurre una transición de una fase a una de dos fases con diferente estructura. Lo mismo ocurre con la valencia. Los iones deben tener la misma valencia. En caso contrario, la diferencia entre los electrones de valencia promueve la formación de compuestos en vez de soluciones. Finalmente, la electronegatividad. Los átomos deben tener aproximadamente la misma electronegatividad. Esto es, similar afinidad con los electrones. Si las electronegatividades difieren de forma significativa, se forman compuestos, como cuando los iones de sodio y cloruro se combinan para formar cloruro de sodio. Hablemos ahora sobre la solubilidad limitada. Cuando se adiciona una cantidad pequeña de sal, una fase, a un vaso de agua, correspondiente a otra fase, y se agita, la sal se disuelve por completo. Solo se encuentra en este caso una única fase correspondiente a agua salada o salmuera. Sin embargo, si seguimos agregando sal, se presenta una saturación de la salmuera y comienza a aparecer en el fondo del recipiente la sal en exceso. En este caso tendríamos dos fases: el agua, que está saturada con sal, más la sal sólida que se asienta en el fondo. Por ello, se puede decir que la sal tiene una solubilidad limitada. Otro ejemplo lo podemos apreciar si se agrega una cantidad pequeña de zinc líquido al cobre líquido, se produce una solución líquida. Cuando esta solución se enfría y solidifica, resulta en una solución sólida que tiene una estructura cúbica centrada en la cara. En este caso, los átomos de cobre y zinc se localizan de manera aleatoria en los puntos de red. Si la solución líquida contiene más de un 30% de zinc, una parte de los zinc en exceso se combinan con una parte de los átomos de cobre para formar un compuesto de cobre-zinc. En este caso van a coexistir dos fases sólidas: una solución sólida de cobre saturado con alrededor del 30% de zinc, más un compuesto de cobre-zinc. La solubilidad del zinc en este caso con el cobre es limitada. En la figura podemos observar una parte del diagrama cobre-zinc que ilustra la solubilidad del zinc en el cobre a temperaturas bajas. La solubilidad aumenta con el incremento de la temperatura. Este fenómeno es similar al que se produce cuando, mediante el incremento de la temperatura, se puede disolver más azúcar o sal en el agua. Las soluciones sólidas pueden formar mecanismos sustitucionales o intersticiales. Los átomos o iones huéspedes pueden entrar en la estructura cristalina anfitriona en las posiciones cristalográficas o en los intersticios o espacios vacíos generales. Otro caso de solubilidad limitada se presenta entre el agua y el aceite, o de las aleaciones de cobre-plomo. Observe que cuando los materiales no se disuelven entre sí, pueden dispersarse uno en el otro. Por ejemplo, puede mezclarse fases parecidas al aceite y líquidos acuosos con frecuencia mediante la ayuda de surfactantes, moléculas parecidas al jabón. La mezcla, por ejemplo, entre aceite y un emulsionante produce las grasas, que las utilizamos en actividades de lubricación. Uno de los efectos directos del endurecimiento por solución sólida es la mejora de las propiedades de los materiales, entre ellas el endurecimiento. Este endurecimiento es provocado por el incremento de la resistencia al movimiento de las dislocaciones, y es una de las razones importantes por las cuales una aleación como la de cobre-zinc es más resistente que el cobre puro. Lo mismo ocurre con los artículos de joyería que se fabrican en oro o plata.
Debido a que son extremadamente blandos y maleables, los joyeros agregan cobre al oro y a la plata para que los artículos de joyería mantengan su forma. El grado de endurecimiento por solución sólida depende de dos factores. Primero, una gran diferencia entre los tamaños atómicos del átomo original, anfitrión o solvente, y el átomo agregado, huésped o soluto, que incrementa el efecto del endurecimiento. Una diferencia mayor entre los tamaños produce una disrupción mayor de la estructura cristalina inicial y dificulta aún más el deslizamiento. 2. Mientras mayor sea la cantidad del elemento de aleación agregado, mayor será el efecto del endurecimiento. Por ejemplo, una aleación de cobre al 20% de níquel es más resistente que una de cobre al 10% de níquel. Por supuesto, esto tiene un límite. Si se agrega demasiado de un átomo grande o pequeño, puede excederse el límite de solubilidad y se produce un mecanismo distinto de endurecimiento, como el caso del endurecimiento por dispersión, en el cual la interfase entre la fase anfitriona y la fase huésped resiste el movimiento de las dislocaciones y contribuye al endurecimiento. Cuando se sobrepasan estos límites de solubilidad, no necesariamente se van a poder obtener mejores propiedades de los materiales. La teoría vista hasta el momento es propia de sistemas de materiales metálicos o mezclas entre metales y cerámicos. Sin embargo, es aplicable también a sistemas poliméricos. De esta manera es posible formar materiales conocidos como copolímeros, que consisten en distintos monómeros. Por ejemplo, los monómeros acrilonitrilo, butadieno y estireno, que pueden hacerse reaccionar para formar un copolímero conocido como ABS. Este material combina las funcionalidades de los tres monómeros de los cuales se deriva y no se pueden separar. Se emplea en la construcción de diversos materiales como cascos, teléfonos, volantes de automóviles y estuches de aparatos pequeños. Bueno, con eso damos por terminada nuestra clase de hoy. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en otra oportunidad.